tanto la porra. Sí, claro, ya la rodilla. Sí, no es lo mismo. Muy bien. Ay, perdonen. Pues va. Solo me lo termino. Muy bien, hermanos, bueno. si ya pueden ir ocupando su lugar. Muchas gracias. La mayoría lo sabe, pero aquellos que no estaban enterados, queremos comentarles lo siguiente. Nuestro pastor no está en estos momentos, como se pueden dar cuenta. Está en Tailandia, junto con Ari. Hemos sido bendecidos. Ellos siguen también allá en capacitación. Ya regresarán la próxima semana y nos platicarán todas las maravillas que ha hecho Dios también en la vida de ellos y en la gente que estuvo allá también en esa conferencia, en esa capacitación. Antes de irse, nuestro pastor Mauricio, que lo conocemos como Mau, también invitó para que pudiera estar predicando también aquí con nosotros y seguir en el estudio que llevamos adelante con lo de Hechos, a Richard Ramírez, que es director del Instituto Teológico de Querétaro y también es miembro de la Iglesia Nueva Vida. Muchas gracias. ¿Sí? Démosle un aplauso por su vida. Muchas gracias. Adelante. Sí. Listo, chicos. Muchas gracias. Pues bueno, mis amados hermanos, es un gusto estar aquí con ustedes. Una vez más, pues es un privilegio. No hay problema si pongo. Acomódense. Bueno, así está bien. Pues bueno, es un gusto estar aquí con Así ustedes. que, Una vez más, es un privilegio siempre poder compartir la palabra No, así y está bien. como Yo te dijo voy a poner una silla para Fabi, sentarme pues aquí. ahora sí que en casa. Ahí ¿no? estás bien, Porque, siéntate aquí. ya nos sentimos familia. Lamentablemente hoy mi esposa no me pudo acompañar, ni mi hijo, pero primeramente Dios que en la próxima sí me pueda acompañar. Y bueno, el día de hoy la idea es poder continuar en el estudio de Hechos que Mau ya llevaba, así que va a ser una continuación de lo que él había estado desarrollando justamente en Hechos. Pero antes de entrar propiamente en el texto, me gustaría que me acompañen por favor a orar para pedirle al Señor de que sea Él el que, ahora sí que sea Él el que enseñe, ¿no? Bendito Dios y Padre Celestial, muchísimas gracias Señor por esta oportunidad que me das de estar aquí con mis hermanos de Agnus Dei. Gracias por siempre el cariño que muestran, Señor, por siempre sentir, Señor, esa comunión con ellos. Gracias por el privilegio y la oportunidad que tengo hoy de poder compartir tu palabra, Señor. Y Padre bendito, también te pedimos que sea tu Santo Espíritu el enseñador, que no sea un hombre, que sea tu palabra hablando a nosotros. Y que, Padre, tu palabra como siempre nos confronte y nos ayude a ser más como Cristo. Te lo pedimos, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, les voy a pedir que por favor me acompañen a Hechos capítulo 2. Vamos a estar viendo versos 14 al 21, porque me preguntó Ma, oye, ¿hasta qué versículo le quieres dar? Yo dije, híjole, por lo que está ahí, nomás hasta el 21. Porque hay un detallito ahí en el que a lo mejor nos vamos a tener que detener un poco, simplemente para aclarar algunos detalles, ¿no? La idea no va a ser ser técnico en lo que está ahí, pero sí tenemos que detenernos a entender por qué el texto está diciendo eso. Entonces vamos a leer versos 14 al 21. Si me acompañan, dice de la siguiente manera: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Y por la gracia de Dios, esta es la porción en la que hoy vamos a estar meditando. Por todo eso de la oscuridad, el fuego, el humo, bueno, vamos a tener que detenernos justamente ahí un poquito más adelante. Pero primero, simplemente a nivel de introducción, recordando lo que ya venían viendo, versículos anteriores, los apóstoles empezaron a hablar en lenguas. Ustedes ya vieron eso, ¿no? Y habrán notado también de que se trata de idiomas. Es muy interesante ver Lucas y Hechos juntos, y eso es padrísimo que están haciendo eso, porque hay mucha dependencia entre el Evangelio de Lucas y Hechos. Es una sola obra y es importante verlos juntos. Va a haber un gran énfasis en el libro de Hechos acerca del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo es el que está guiando a su iglesia. Se van a dar cuenta cómo Lucas, desde que empieza el Evangelio según Lucas, siempre se menciona cómo el Espíritu Santo está moviendo todo, ¿no? Va a decir de que Jesús fue concebido por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. También va a mencionar cómo de repente el Espíritu viene sobre ciertas personas y entonces empiezan a alabar y engrandecer el nombre del Señor, y tienen el canto de María, tienen el canto de Zacarías. Luego sigue continuando el Evangelio según Lucas y bueno, se van a dar cuenta que se menciona el Espíritu Santo muchísimas veces. De hecho, de todos los Evangelios y de todos los libros del Nuevo Testamento, es el que más menciona el Espíritu Santo junto con Hechos. Y lo que ustedes vieron el domingo pasado, si no me equivoco, pues vieron cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y empiezan a hablar estos idiomas, porque ese es el detalle, son idiomas, por eso dice que empezaron a hablar en medos, partos, elamitas y bueno, todos estos idiomas, que de hecho muy probablemente los empiezan a hablar porque estaban viniendo judíos de fuera de Jerusalén a la fiesta de Pentecostés, y entonces empiezan a escuchar acerca de Dios y el mensaje que Dios tenía para ellos en su propio idioma. Y es padrísimo ver eso, ¿no? Cómo Dios está capacitando a la iglesia para hacer eso, la obra de Dios, porque eso es lo que está ocurriendo. Dios está capacitando a su iglesia para que el mensaje sea predicado a ¿quiénes? A otros. Y esos otros hablaban que en otros idiomas. Así que Dios está capacitando a la iglesia para que se haga eso. Y lo interesante es que cuando empieza a ocurrir todo esto, de que personas empiezan a escuchar a los apóstoles y a los discípulos del Señor hablando, estos empezaron a hablar extraño, ¿no? Hasta donde me acuerdo no hablaban así y ahora empiezan a hablar de esta forma, en otros idiomas. Y gente al ver esto lo que proclama es, estos de seguro que están borrachos, ¿no? Están ebrios, están hablando locuras. Y evidentemente hay gente que no está entendiendo lo que está ocurriendo, no está pudiendo comprender de que Dios está actuando en su pueblo, en su iglesia, para que otros escuchen del Señor y los está capacitando para que lo puedan hacer. Y yo creo que lo primero que se puede notar en estos primeros dos versículos, en donde vemos que Pedro va a tener que hacer una aclaración, es que cuando Dios obra, algo que nosotros podemos esperar es que el mundo lo entienda como una locura o como un sinsentido. Y nosotros tenemos que tener eso bien claro, de que cuando Dios obra, muy probablemente va a haber gente que va a decir, eso no tiene sentido, eso es una locura, ¿para qué están haciendo eso? Bueno, en este caso ni siquiera entendían por qué estos discípulos empezaron a hablar de forma diferente, no estaban siendo capaces de discernir de que estaban hablando en otros idiomas. Los únicos que entendían eran los que hablaban esos idiomas, ¿ok? Si yo sé chino, pues el que empieza a hablar en chino, yo digo, ese está hablando en chino, pero el que no sabe chino no dice, pues, ¿quién sabe en qué está hablando, no? Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? La gente está confundida. Y la obra de Dios trae eso, trae confusión y trae burla. ¿Y por qué es importante tener esto en consideración siempre? Porque a veces se tiene esta idea de que la obra de Dios es la obra de los que están a cargo, ¿no? Está el pastor, están los misioneros o están los líderes encargados. Y no, la obra de Dios es una obra que va a desempeñar el pueblo de Dios. ¿Y quiénes están haciendo la obra de Dios aquí? Los que tienen el Espíritu Santo. ¿Y quiénes tienen el Espíritu Santo? Pues todos los creyentes. Así que si tú eres hijo de Dios, si el Espíritu Santo mora en ti, si tú andas en el Espíritu, andas en comunión con Dios, si andamos en comunión con Dios, algo que debería ocurrir es de que hagamos la obra de Dios, el hecho de compartir a otros de nuestra fe, el hecho, lo que sea que Dios vaya a poner. A cada quien le toca a veces circunstancias particulares,
Pero todo creyente es parte de la obra de Dios, y si hay lo que yo tengo que tener anticipado es de que va a haber gente que va a considerar la obra de Dios como una locura y como un sinsentido. Y cuando eso pase, a veces uno se siente medio presionado, ¿no? La presión social es algo que ocurre en todos lados. Pero Pablo va a decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y aquí lo que vamos a ver es que se va a predicar más adelante el Evangelio. Yo todavía no voy a entrar en esa parte, eso próximo domingo probablemente ya se introduzca esta parte en donde Pedro predica de manera más explícita el Evangelio, aunque hoy vamos a tener que hablar un poquito de ello. Pero la gente va a creer que es locura. La gente va a decir que es un sinsentido. Y cuando eso pase, yo tengo que estar dispuesto a aceptar que humanamente hablando es locura, es un sinsentido, porque es una obra que es una obra sobrenatural. Pero tengo que estar dispuesto a ser fiel a Dios y a seguir y hacer la obra que Dios me haya puesto que haga, ¿no? Sea que yo tengo que dar testimonio o razón de mi fe en mi trabajo, en mi escuela, en mi casa, en mi hogar. Por ejemplo, ¿no? Mi mamá podría decir de que ella fue la primera conversa en su familia, ¿no? Y si hay algo que experimentó en carne propia, y probablemente muchos de ustedes han podido experimentar, es que ¿de qué se les tilda? De locos, de qué les dio a ¿no? Y así es la forma en la que el mundo te va a ver y me va a ver, porque la obra de Dios es una obra sobrenatural y las cosas que nosotros decimos humanamente no tienen sentido, solamente tienen sentido si la vemos con ojos espirituales y a la luz de la existencia de un Dios real. Por eso dice, aclara Pedro, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, como diciéndoles, pues es muy tempranito, ¿no? Como para que estén borrachos. Hay algunos que sí están borrachos a esa hora, pero bueno, en este contexto no era muy normal, entonces ahí sí era un argumento válido, ¿no? Pero Pedro aclara, ¿no? Estos no están borrachos como ustedes suponen. Todas estas palabras que ustedes están escuchando, bueno, el mismo contexto de Hechos, que el autor tradicionalmente es Lucas, nos aclara, ¿no? Ellos están hablando en otros idiomas, por eso causa confusión. Y luego vamos a ver de que Pedro va a citar a un profeta, Joel, y dice, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. O sea, esto que ustedes están viendo, de que estas personas están hablando de esta manera, es lo dicho por el profeta Joel. Dice, y sucederá en los últimos días. Y aquí es donde vamos a tener que detenernos. Yo te voy a pedir, y por favor, te suplico que me tengas paciencia, porque aquí vamos a tener que explicar algunas cosillas acerca de lenguaje poético y todo eso. Porque está citando a un profeta del Antiguo Testamento. Y por alguna razón, no digo ustedes, pero en otros lados a veces se suele pensar que cuando uno va a las profecías en la Biblia o en los libros proféticos, tiene que ver con cosas como China peleando contra Rusia y la guerra de Ucrania y que si el Vaticano. Y hay que aclarar que no, los profetas no están hablando de eso, ¿ok? Imagínate a los profetas 800 años antes de Cristo, en un periodo en donde los reyes de Israel estaban abusando en medio del pueblo, estaban abusando del pueblo, había injusticias, ricos abusando de los pobres, había inmoralidad, mucha idolatría, y llega un profeta diciendo, un día Ucrania va a pelear contra Rusia. ¿Ustedes creen que a alguno de ellos les iba a importar? No, ¿verdad? Es más, ni siquiera tendría sentido hablar de un país llamado Ucrania y Rusia. Más bien nos vamos a dar cuenta que en el contexto en que los profetas hablaron de manera inmediata, cuando se estudian, por eso ahí va mi corte comercial, los invitamos al Instituto Teológico de Querétaro si quieren estudiar más información conmigo o con el pastor Mau también, que es alumno ahí. Pero bueno, va a citar al profeta Joel. Y el profeta Joel es muy interesante, nos vamos a dar cuenta de que él va a hacer lo mismo que hacían todos los profetas. ¿Qué es lo que hace un profeta? Decirte que hoy en la noche te va a pasar algo. No necesariamente. Los profetas condenaban el pecado en medio del pueblo. Los profetas decían, el pueblo está en idolatría, y por tal razón Dios va a traer juicio. Ese es el elemento futuro en la profecía, ¿no? Es como cuando tu papá te dice, hijo, si tú sigues desobedeciendo, pues te va a tener que venir disciplina, ¿no?
Ahora, esa disciplina se está prometiendo para un futuro cercano, pero un futuro. Entonces, eso es lo que están haciendo los profetas. Están diciéndole al pueblo, arrepiéntanse. Dios está teniendo paciencia con ustedes, por eso no ha venido el juicio. Pero cuando ya el tiempo se acabe, Dios va a actuar. Eso es lo que hacían los profetas. Por eso hay elementos futuros, porque ese juicio pues no iba a ocurrir inmediatamente, iba a ocurrir en un futuro si el pueblo no atendía o si el pueblo no se arrepentía. De hecho, muchas de las cosas que se mencionan en los profetas se cumplieron hace muchos siglos, en el año 722 a.C. y en el 586. Cautiverio babilónico, cautiverio asirio, cautiverio persa, posteriormente, etc. Tienen un momento histórico. Y muchas de las profecías también apuntan a Cristo. ¿Por qué? Porque recordemos, el mensaje tenía que tener sentido ¿para quién? Para la audiencia. No es como que iba a venir el profeta, oye, fíjate que China, ¿quién es China? No. El pueblo estaba, recordemos, era un pueblo que estaba siendo abusado por sus reyes. Por ejemplo, cuando uno lee a Habacuc, se van a dar cuenta que el profeta Habacuc empieza reclamándole a Dios y diciéndole, Señor, ¿por qué no actúas? Veo toda esta, estoy parafraseando, ¿no? Veo toda esta maldad, que es una queja que nosotros hoy en día también tenemos, ¿no? Señor, yo miro todas estas cosas que ocurren, yo miro toda esta maldad, pero también miro que no actúas. ¿Por qué el perverso, el malo se sale con la suya? ¿Por qué estas personas que son corruptas siguen siendo corruptos? ¿Por qué el justo le va tan mal y por qué al impío le va tan bien, humanamente hablando, ¿no? Y son el tipo de cosas que los profetas veían y por eso los profetas también hablaron de una futura restauración y por eso hablaban del Mesías. ¿Por qué? Porque esa palabra Mesías, que nosotros utilizamos para hablar de Jesús, era una palabra que también se utilizaba para hablar de los reyes. Todos los reyes eran Mashiach o Mesías. Entonces, cuando ellos veían a un Mesías perverso, ¿qué es lo que quería el pueblo? Un Mesías justo. Entonces, por eso los profetas o algunas profecías apuntan a Cristo, porque al ver toda esa corrupción, toda esa perversión, toda esa injusticia, ¿qué es lo que el pueblo le pedía a Dios? Por favor, que venga alguien que sí haga las cosas bien, que sí gobierne con justicia, que sí gobierne en el temor de Jehová o el temor del Señor, van a decir algunas secciones del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos dice que aquel que sí va a gobernar con justicia, con misericordia a su pueblo es Cristo. Entonces, pero todo eso tenía sentido en su contexto inmediato, ¿ok? No China, ni Ucrania, ni Rusia, ni nada de eso. Y ahorita vamos a ver también por qué es importante eso, por lo que va a decir después. Pero bueno, el punto es, Joel va a hablar también acerca de las injusticias en el pueblo e iba a hablar de cómo Dios iba a traer un momento en el que entonces le iba a proporcionar a su pueblo un medio para que le pueda conocer, al punto incluso de que va a mencionar después, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y bueno, vamos a ver de que en realidad todo eso que está mencionando Pedro es lo que ustedes van a seguir viendo que ocurre en Hechos. Se van a dar cuenta de que hay personajes que de repente empiezan a profetizar. De hecho, capítulo 20, si no me equivoco, igual el dato está mal, pero aproximadamente por ahí, por el capítulo 20, va a haber alguien un profeta que le va a decir a Pablo, oye, si tú vas a Jerusalén, te va a pasar esto, aquello, lo otro. Vamos a ver cómo en el libro de Hechos, Dios está trayendo eso que Él había prometido sobre su pueblo, para que ahora su pueblo le pueda conocer, para que ahora su pueblo le pueda experimentar y para que ahora su pueblo también pueda vivir una vida que le honra, que le glorifica, que le sirve. Y a lo largo de todo el libro, de hecho, se van a dar cuenta que se sigue mencionando ¿a quién? Al Espíritu Santo. De que Pablo quería ir a Asia, el Espíritu Santo no se lo permite, pero luego ve una visión en donde va un varón macedonio. O sea, todas esas cosas que vamos a ver en Hechos, lo que está diciendo justamente Pedro, que se está cumpliendo, que menciona Joel. Ahora, en cuanto a esto, o el cumplimiento de esta profecía, cabe mencionar de que hay distintas interpretaciones acerca de eso. Yo les estoy dando la que creo que es correcta. Obviamente todo mundo parte de la presuposición de que está en lo correcto, así que ni modo que yo les diga, esta interpretación mía está mala, pues no, yo creo que es la correcta, al igual que otro me diría que igual. Pero bueno, les voy a dar algunas de las razones por las cuales
creo que se debería entender como que eso se está cumpliendo en ese momento. Lo primero que vimos en el versículo 16 es que dice, sucederá en los últimos días, ¿no? Y eso es lo que luego uno escucha cuando va a ciertos videos de YouTube y de Facebook, de ya son los últimos días, porque vemos, se oirán de guerras y rumores de guerras. Y acompáñenme para ver cómo es que la Biblia habla de los últimos días, ¿ok? De hecho, esa expresión no solamente aparece aquí en Hechos, aparece en muchas partes, y vamos a ver algunas ahí mismo del Nuevo Testamento, porque eso de en los postreros días o en los postreros tiempos, esto solamente es un detallito para que sepan de dónde sale eso, es algo que aparece en los profetas y aparece específicamente en la Septuaginta, que es la traducción del texto del Antiguo Testamento al griego, y eso se puede rastrear en donde aparece en el Nuevo Testamento. Así que vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 2, por favor, Hebreos capítulo 1, versículo 2, de hecho en Isaías 2 aparece como es Hatos ton gemerón, que es los últimos días o postreros días. Vamos a leer versículos 1 al 2, que dice de la siguiente manera. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, el autor de los Hebreos empieza haciendo en su introducción una remembranza de cómo Dios siempre se había estado dando a conocer a su pueblo y cómo Dios habló muchas veces, cómo Dios siempre tuvo esa intencionalidad de darse a conocer al hombre. Y por eso dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones. ¿Cuándo? ¿Cuáles fueron esas ocasiones? De muchas maneras. A los padres por los profetas. Está hablando de todo el Antiguo Testamento. Y miren cómo empieza el verso 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Entonces, ahí esos últimos días, que en el griego, en el original, es la misma expresión que tenemos en Hechos 2 y en la Septuaginta, en el Antiguo Testamento, la traducción del Antiguo Testamento al griego. Sí, el Antiguo Testamento al griego. Es esta misma expresión que tenemos aquí. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Así que el autor de los Hebreos entiende que esos últimos días empiezan ¿con quién? Con Cristo Jesús. ¿Ok? Y uno dice, han sido unos últimos días muy largos. Y sí, ojalá algún día podamos estudiar esas expresiones que utiliza la Biblia para hablar de los tiempos, eventos futuros, etc. Pero bueno, el punto es, el autor de los Hebreos va a decir, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Así que, ¿cuándo empiezan esos últimos días? Con Cristo. Y mira otro pasaje, ahí mismo Hebreos capítulo 9, verso 26. Dice, te espero ahí que me sigas al capítulo 9, verso 26. No me creas, no me creas lo que te digo, mejor cerciórate que es verdad, cerciórate que es verdad. Dice, de otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario padecer o sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, ahí en el original es la misma expresión que tienes en Hebreos 1:2, es la misma expresión que tienes en Hechos capítulo 2, verso 17. Es la misma expresión que tienes en Isaías, en la Septuaginta, etc. Dice, en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. O sea, esos últimos tiempos está hablando de cuando Cristo vino y la obra que Él hizo y cómo todo se está cumpliendo en Él. Una más, solo una más. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Aquí es donde les pedí que por favor me tengan paciencia, pero quiero en verdad que podamos ver cómo esto está hablando de Cristo. Y es importante eso por cosas que se ven hoy en día, ¿no? En cuanto a cómo reacciona la sociedad por el sensacionalismo de que si es el fin del mundo o no. Pero verso 18 dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos, y es la misma expresión, en los últimos tiempos por amor a ustedes,
por medio de Él, por medio de Cristo, son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Y bueno, ahí podemos ver cómo en estas otras partes siempre se habla de estos últimos días, ha venido Cristo, ¿para qué? Para que ahora mi esperanza esté en ¿quién? Esté en Él, esté en Cristo, en nadie más. Y por eso dice, y sucederá en los últimos días, y por eso Pedro dice, se está cumpliendo. Porque ¿qué es lo que acaba de ocurrir? ¿Qué es lo último que vieron en Lucas? La muerte de Cristo. Y por la muerte de Cristo, ahora el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes, que esa era una promesa, ¿ok? Antes el hombre no tenía acceso a Dios si no era por un sacerdote. Pero ahora la presencia de Dios mora en ¿quién? O sea, eso era algo impensable para cualquier judío y para cualquier persona. Es más, déjame que te lo diga, ninguna religión tiene eso. En ninguna religión Dios viene a morar en su pueblo de la forma en la que la Escritura muestra que Dios mora en medio de su pueblo. En ninguna religión. Y esto es algo que nosotros tenemos por la obra de Cristo, ¿ok? Dice, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Y aquí tenemos lo que iba a ocurrir en estos últimos tiempos, este derramamiento del espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianas soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas, o sea, sobre el pueblo de Dios, derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y de hecho, es lo que ustedes seguirán viendo a lo largo de la carta, bueno, no la carta, perdón, del libro de Hechos, que es un segundo tomo, Lucas es el primer tomo. Van a ver cómo el Espíritu Santo sigue obrando en su pueblo y entonces empiezan a llegar los discípulos a Asia, a Roma, a predicar, a distintas partes del mundo porque Dios está capacitando a su pueblo para poder hacer su obra. Ahora, hay unos detalles ahí en cuanto a cómo se debe entender todo esto que dice ahí, porque dice que derramará de su espíritu sobre toda carne, ¿no? Y un desafío al momento de estudiar los profetas es que los profetas tienen mucho lenguaje poético. Ese lenguaje poético no surge de la nada, ¿ok? No es como que lo adivino con mi imaginación. De hecho, la forma en la cual uno puede ver de dónde surgen ciertas expresiones en la Biblia es conociendo la misma historia bíblica. Porque toda figura del lenguaje tiene un referente histórico. Permíteme ponerte un ejemplo. ¿Alguien sabe de dónde viene? Esto suena feo, pero ¿alguien sabe de dónde viene la palabra naco? ¿No? ¿Naco? Ok, bueno, si mi fuente no me falla, porque igual aquí tenemos a un nicaragüense queriendo explicar cosas de aquí, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿de dónde viene la palabra naco? Bueno, no sé, si la fuente no falla, principios del siglo pasado, en la Ciudad de México, llegó un grupo, una comunidad indígena, los totonacos. Eso sí suena, ¿no? Los totonacos. Entonces, algo que pasó dentro de la dinámica relacional entre la gente de la ciudad y los totonacos es que, pues evidentemente, es una comunidad que tiene prácticas diferentes a las prácticas que tiene la gente ¿de qué? De la ciudad. Entonces, evidentemente, a muchas personas de la ciudad la práctica de los totonacos se les hacían rechazables, ¿no? En cuanto a que tenían para ellos actitudes como maleducadas o groseras o una forma de ser fuera de lo normal. Y por tal razón se volvió parte del léxico de ciertas personas cuando querían referirse a alguien de manera despectiva porque veían que tenía malas costumbres o los consideraban maleducados, les llamaban totonacos. Y después, pues como suele hacer uno suele contraer las palabras y ya solamente ocupaba el naco. De ahí viene eso. De la misma forma podemos ver la palabra chambear. Chambear lo ocupamos hoy para hablar de trabajar, pero era la gente que iba a la chamber, a la Cámara de Comercio en Estados Unidos a buscar trabajo. No es lo mismo de Chamber of Commerce a decir trabajar, pero bueno, ya saben cómo el lenguaje se va transformando. Entonces, ¿cómo funciona el lenguaje? Tenemos un referente histórico y el contexto que rodea ese referente histórico, pues hace entonces o da lugar a una figura del lenguaje. ¿Por qué explico eso si es una predicación? Porque lo mismo pasa en la Biblia, ¿ok? Lo mismo pasa en la Biblia. Hay muchas cosas que tú ves en los profetas, tienen un referente histórico. Cuando habla, por ejemplo, de tinieblas y de oscuridad
y de que va a caer, las estrellas se van a caer y todo eso, en realidad es lenguaje poético que surge de lo que nosotros vemos en la historia del Éxodo. Para más información pueden entrar al Instituto Teológico de Querétaro y bueno. Pero para entender de que lo que está diciendo Pedro cuando cita a Joel, o más bien Joel lo que está diciendo en su contexto es lenguaje poético para hablar de cómo Dios actúa en juicio. ¿Okay? Cómo Dios actúa en juicio. Porque cuando nosotros vemos el juicio de Dios en Éxodo, ¿qué hubo? Oscuridad, muerte, pestes. Vamos a ver también cosas como, por ejemplo, cae granizo. Y hay un detalle muy interesante, que eso sería muy padre estudiarlo. Éxodo 12 y 13 va a decir de que Dios hizo juicio contra los dioses de Egipto. Y la palabra que se utiliza para hablar de dioses a veces en el Antiguo Testamento es la misma palabra que luego se traduce por estrellas. Entonces, cuando el lenguaje poético habla de que caen estrellas, ¿no? Está hablando del juicio sobre los ídolos. Y sería muy padre un día estudiarlo. Esto lo digo ¿por qué? Porque luego hay en el YouTube y en el Facebook es como que es que van a caer meteoritos y no, está hablando de otra cosa. Pero permíteme seguir leyendo, vamos a volver a esto. Y ahorita, ¿por qué estamos deteniéndonos tanto en eso? Dice, mostraré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, columna de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor, que es el día de Jehová. Pedro sigue citando a Joel acerca de cómo Dios iba a traer un momento de juicio. ¿Okay? Y leímos esto de en los postreros días, dice que Dios iba a derramar de su espíritu, pero tiene este lenguaje para hablar acerca del juicio de Dios. Y esto tiene sentido solamente si ya has llevado la secuencia de Lucas, porque ya dijimos, ¿qué fue lo último que ocurrió en el Evangelio según Lucas? Tenemos la ascensión y un poquito antes de la ascensión, la crucifixión. ¿Sobre quién estaba cayendo el juicio? Sobre Cristo. Por eso ustedes van a notar de que en algunas partes los evangelios citan cosas como que de mediodía hasta las 3 de la tarde hubo ¿qué? Hubo tinieblas, o que hubo un terremoto, o que hubo... Porque esos no son datos random, nomás como para decir, ay, mira, pues subieron algunas cosas ahí medias raras. No, es la gente que estaba viendo eso. Si entendía el Antiguo Testamento, una cosa que tenía que captar inmediatamente es, Dios está haciendo juicio. Y ese es el detalle. Dios un día va a hacer juicio sobre todos los hombres. Pero van a haber unos que no van a sufrir de ese juicio. Y aquellos que no van a sufrir ese juicio, no va a ser porque no fuesen merecedores de juicio, sino porque alguien más recibió ese juicio. Y es Cristo. Ahora, a ver, hermano, no está ahí como medio inventando. Aquí es donde les vuelvo a pedir, ténganme paciencia. Síganme, por favor, a Isaías. Les voy a mostrar cómo este lenguaje se utiliza para hablar de manera general acerca del juicio. ¿Okay? Vamos a irnos a Isaías, capítulo 13. Isaías, capítulo 13. Isaías, capítulo 13. Vamos a practicar juntos un poquito de interpretación. Versículo 1, si alguien lo puede leer, voy a pedirles ahí una participación. Versículo 1. Perfecto, entonces dice que es profecía sobre Babilonia. Isaías fue escrito aproximadamente entre el 740 al 680 a.C. ¿Y por qué dice profecía contra Babilonia? Porque había un pueblo que se llamaba Babilonia. Y Dios va a hacer juicio contra Babilonia, de hecho, después. Voy a adelantarme al verso 5. Entonces, ¿la profecía es contra quién? Contra Babilonia, no contra nadie más. Dice, vienen de una tierra lejana, de los más lejanos horizontes, porque Babilonia estaba relativamente lejos de Israel. El Señor y los instrumentos de su indignación para destruir toda la tierra. Y uno dice, aquí dice toda la tierra va a ser destruida. Himan, porque cerca está el día del Señor, ¿se dan cuenta? O el día de Jehová. Vendrá como destrucción del Todopoderoso.
Por tanto, todas las manos se debilitarán, el corazón de todo hombre desfallecerá, todos se aterrarán, dolores y angustias se apoderarán de ellos, como mujer de parto se retorcerán, se mirarán el uno al otro con asombro, rostros en llamas serán sus rostros. Miren, el día del Señor o el día de Jehová viene, cruel con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su indignidad. Y cuando uno lee esto, uno dice, no, pues ya valió todo el mundo, ¿no? ¿Verdad que sí? Sigan leyendo conmigo, ¿eh? Vamos un poquito más adelante para no... verso 13 dice, por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Y sucederá que como gacela perseguida y como oveja que nadie reúne, cada uno volverá a su propio pueblo, o sea, saldrán huyendo. Cada uno huirá a su propia tierra. Cualquiera que sea hallado será traspasado y cualquiera que sea capturado caerá a espada. ¿Está hablando esto del fin del mundo? ¿Andaremos con espadas? Dice, también sus pequeños serán estrellados delante de sus ojos, serán saqueadas sus casas y violadas sus mujeres. Voy a provocar, estoy leyendo en la NBLA, por eso a lo mejor está un poquito diferente, pero si no me equivoco en la Reina Valera habla incluso de alancear, ¿no? En el futuro no andaremos con lanzas, ¿estamos de acuerdo? Y luego dice verso 17, voy a provocar a los medos contra ellos, que no estiman la plata ni se deleitan en el oro. Entonces, ¿quiénes son los medos? Está hablando los persas, los medopersas, exactamente. O sea, todo esto de que oscuridad, si iban a caer las estrellas, está hablando de cómo Dios utilizó a los medopersas para traer juicio ¿contra quién? Contra los babilonios. Históricamente así fue, los medopersas destruyeron a los babilonios. ¿Y por qué se utiliza este lenguaje? Porque Dios estaba trayendo juicio contra los babilonios. Eso es lo que aparece también en Habacuc. Porque Habacuc va a decir, Señor, ¿cómo vas a utilizar a los babilonios para traer juicio sobre nosotros? Bueno, yo después voy a traer juicio contra los babilonios también. Y se cumple en el ataque medo-persa. Y bueno, es interesante estudiar los profetas. Pero, ¿por qué quiero que veamos este lenguaje poético? Porque si yo no entiendo, o si yo pongo de lado de que este es lenguaje para hablar del juicio de Dios, entonces se pierde un poco el foco, y yo he visto que hoy en día se ha perdido un poco el foco con algunas de las cosas que habla la Biblia. Porque si se dan cuenta, todo esto Pedro lo está utilizando para hablar ¿de qué? Para hablar de Cristo. Para hablar de cómo hubo alguien que recibió el juicio. Para hablar de cómo ahora el pueblo de Dios está recibiendo al Espíritu Santo prometido. Lo que después vamos a ver en el resto de Hechos es cómo por la obra de Cristo, ahora el Espíritu Santo mora en los creyentes, se va a hacer la obra de Dios, se está predicando el Evangelio a todo el mundo. Porque vendría poder sobre ellos y serían testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese es el punto. Y hoy en día he notado que se ha perdido un poco el foco y se ha vuelto esto más bien una cuestión sensacionalista. Entonces, pasa una guerra en X, Y, Z lugar y empiezan ahí a subir al YouTube y al Facebook. El rabino no sé quién dice que como la estrella se alineó con la otra, entonces ya viene el fin del mundo. Y la gente está preocupada, ¿por qué? Porque viene el fin del mundo y nadie quiere vivir, ¿qué? El fin del mundo. Pero cuando uno lee los evangelios, ¿sabe qué es lo que dicen los evangelios? Que dice Mateo, será predicado este evangelio del reino y entonces vendrá el fin. Y la pregunta es, ok, como iglesia, porque a veces estos son cosas que turban a la iglesia. Cuando la Biblia habla de eventos futuros y todo eso, ¿saben para qué la Biblia habla de eventos futuros? Para traer esperanza. Para traer esperanza porque nosotros tenemos un destino diferente. Y no solamente traer esperanza porque nosotros tenemos un destino diferente. También es para dar urgencia de la necesidad de ¿qué? De predicar el Evangelio, de predicar de Cristo. Y eso es lo que está ocurriendo en Hechos.
Eso es lo que vamos a seguir viendo en Hechos. Es la iglesia haciendo la obra de Dios por el Espíritu de Dios. Y ojalá, primeramente Dios, en algún momento tenga oportunidad de estudiar un poquito más eso. Eso es lo que está haciendo Pedro. Está hablando de se están cumpliendo estas cosas. Hubo juicio de Dios. Habrá un momento en el que Dios actuará también, un día del Señor, de Jehová, último y definitivo, porque en los profetas es algo que ocurre cada cierto tiempo, pero el Nuevo Testamento habla de que habrá un día del Señor último y definitivo, un poquito lo que explica Apocalipsis, y entonces vendrá el fin. Pero en el proceso, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios? Predicar a Cristo. Y perseverar en ser testimonio, seguir andando en el Espíritu para seguir haciendo la obra de Dios, para seguir siendo movidos por Dios, para cumplir sus propósitos. Y por eso dice luego el verso 21, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque ahora será predicado el Evangelio y todo aquel que le confiesa como Dios, Señor y Salvador ahora tiene vida eterna. Entonces, creo que ver un poquito de esto, porque nada más estamos viendo un poquito, estamos viendo un poco por encima, pero creo que nos debería llamar la atención a tener cuidado con el sensacionalismo, el temor, el miedo, porque el sensacionalismo y el temor y el miedo nos desenfocan ¿de qué? De lo principal, nos desenfocan de Cristo, nos desenfocan de la esencia del cristianismo. Y sea lo que sea que pase, sea que venga una guerra, que no venga una guerra, que venga un partido político, que venga otro partido político, la iglesia siempre tiene que tener enfrente, yo tengo que hacer la obra de Dios, y no solamente tengo que hacer la obra que Dios me ha mandado a hacer, sino de que Dios me ha capacitado para poder hacer esa obra. ¿Por qué? Por su Espíritu. Y nosotros tenemos que tener esa confianza, esa seguridad de que Dios nos ha capacitado para hacer esto. Y recapitulando un poco lo que habíamos estado viendo, lo primero que hay que mencionar es que como iglesia, si hay algo que nosotros debemos estar dispuestos, o por lo menos deberíamos esperar, es que si hacemos, y detalle, si estamos haciendo la obra de Dios, y es lo que podemos esperar, es la burla, estos están haciendo sus locuritas, ¿no? El señalamiento, eso es lo que deberíamos esperar. Y si no hay eso, pues también deberíamos de preguntarnos si a lo mejor estamos siendo medio tibios. Y si a lo mejor nos hemos avergonzado de aquello que según la Escritura es poder. Lo segundo que vemos en este pasaje es que Dios está guiando desde los últimos días, que es desde que vino Cristo. Dios está guiando a la iglesia de forma sobrenatural. Y la obra de Cristo en la cruz permitía por el Espíritu esta guía de Dios a su pueblo. O sea, por lo que Cristo hizo en la cruz, ahora nosotros podemos hacer la obra de Dios. Por eso lo que sea que nosotros hagamos, no lo podemos hacer si no estamos en Cristo. Y como último, recordar que hay que tener cuidado con el sensacionalismo. Porque van a pasar cosas y hasta que nos muramos van a seguir sucediendo cosas y el Señor no viene antes, ¿no? Pero hay que tener siempre en mente que la iglesia tiene de frente a Cristo. Y Hechos, ¿cómo termina? Hechos, ustedes van a ver, Hechos 28:31, va a decir, predicando el reino de Dios. ¿Quién? Pablo. Predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad sin estorbo. El libro de Hechos va a terminar, no quiero hacer un spoiler nomás, pero el libro de Hechos va a terminar con Pablo estaba en una prisión domiciliar y él seguía ¿qué? Seguía predicando. Y algunos proponen de que la razón por la cual Hechos termina de manera brusca es como para dar un mensaje implícito, que es que esa historia se sigue escribiendo en el sentido de que la iglesia sigue haciendo ¿qué? Eso mismo. Desde que Cristo vino, la iglesia sigue moviéndose por el poder del Espíritu de Dios para que entonces el Evangelio del Reino siga siendo predicado. Y pase lo que pase,
Nosotros debemos seguir enfocados en eso. Y por último, algo que me gustaría aclarar es, a lo largo del libro de Hechos ustedes van a ver cosas muy sensacionales, y no sensacionales en un sentido negativo, cosas por el poder de Dios. O sea, Dios está obrando, y van a darse cuenta que Pedro predica y se convierte en 3,000, y luego predican y se convierte en 5,000, y hay enfermos y se están sanando, están siendo sanados. Y esto también nos puede llegar a crear como una sensación de, bueno, pero es que entonces, ¿qué onda con ellos, no? ¿Será que eran...? No, es icónico que en este momento pongan eso, pero bueno, el punto es, vamos a ver todas estas cosas y uno va a decir, ¿qué onda? ¿Por qué ahora no está ocurriendo, no? Y también los invito a que mientras sigan estudiando Hechos, también lo hagamos con un optimismo, ¿cómo decirlo? Con un optimismo realista. Porque también algo que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento es que la iglesia nunca ha sido una iglesia perfecta en el sentido de que no haya problemas, ¿ok? Nosotros vamos a ver todas estas cosas que van a ocurrir en Hechos. Son cosas que son posibles, son cosas que Dios puede hacer hoy, si así le place mover a su pueblo a hacer. Pero tampoco romantizar lo que vamos a ver aquí como una época de oro que nunca más volverá. Porque nosotros como personas solemos siempre romantizar el pasado, ¿no? Está el cine de oro mexicano y ya nada es como el cine de oro mexicano. O está la frase de, en mis tiempos las cosas no eran así. Pero algo que nosotros vamos a ver en la historia es que todo momento en la historia ha tenido sus desafíos y sus problemas. Y en realidad, si somos muy objetivos, en realidad todo lo que vemos hoy en cuanto a cosas malas, en realidad son cosas que ya existían antes. Y nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, de que en la iglesia había ¿qué? Había problemas también, ¿no? Había un tipo que se metió con la mamá de su padre y otros que estaban más bien ahí emborrachándose en la cena del Señor, y Pablo tiene que venir y poner orden. Entonces, en la iglesia siempre ha habido cosas que hay que solucionar. Y esto lo digo nomás por una cosa. Nosotros tenemos que ver todo lo que la Escritura dice acerca de su pueblo, y tenemos que ir a la Escritura también con esta mentalidad objetiva de Dios ha capacitado a su pueblo para hacer su obra. Lo que nosotros vemos en el libro de Hechos no es simplemente una fantasía, época de oro, de que sucedió en ese momento y Dios en la actualidad nunca actúa así. Cosas como las que ustedes van a ver en Hechos siguen ocurriendo al día de hoy en las misiones transculturales. Y muy probablemente Mau les va a contar su experiencia allá, pero en las misiones transculturales siguen ocurriendo esas cosas. Así que si tú eres parte del pueblo de Dios, Dios te va a capacitar para hacer la obra en donde sea que estés. Número 1. Pero también hay que ver esto sabiendo de que en el pueblo de Dios también hay situaciones, y también este mismo pueblo a veces tiene debilidades, y lo que vamos a ver en la primera carta a los Corintios es justamente, no es que lo vamos a estudiar ahorita, pero algo que vemos ahí es que en esa misma iglesia que Dios capacita para hacer su obra, también hay cosas que Dios sigue trabajando en el corazón de cada uno de nosotros en la medida en la que estamos siendo transformados en la semejanza de Cristo. Así que también seguir viendo este libro de Hechos con esa mentalidad objetiva de Dios capacita a su pueblo, pero sigue siendo una iglesia que necesita seguir creciendo y madurando y nutriéndose. Entonces yo les invito, por favor, que me acompañen en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de estar con mis hermanos de Agnus Dei, de Iglesia Ciudad Luz. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, y gracias, Señor, porque podemos ver en ella, en el libro de Hechos, de que por la obra de Cristo, Dios, nosotros somos libres de la condenación del pecado, porque alguien más pagó lo que nosotros teníamos que haber pagado. Porque ese juicio que todos aquellos que te rechazan algún día sufrirán, porque tú eres justo.
y tú no renunciarás a tu justicia. Aquellos que te reconocen como Dios, Señor y Salvador. Hubo alguien que recibió ese juicio por nosotros, descrito de esa manera, como lo acabamos de ver, Pedro citando a Joel. Cristo sufrió eso por nosotros. Gracias, Dios, por tu misericordia, porque nos has alcanzado. Ayúdanos, Señor, a que en medio de este mundo en el que a veces hay alarmismo, sensacionalismo, nosotros no perdamos el foco, que sigamos predicando de tu palabra, Señor, enseñando a otros de Cristo, estando dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de que el Evangelio del Reino siga siendo proclamado. Y por último, Dios, ayúdanos a también ser objetivos en ver de que esta iglesia, Señor, por la cual tú moriste, sigue siendo una iglesia cuyos individuos son débiles y necesitan de ti. Necesitan seguir siendo transformados. Pero sabemos de que tú no nos has dejado solos, sino que has dejado a tu Santo Espíritu para que Cristo siga siendo transformado en nosotros. Ayúdanos, Dios, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.